Hoy vamos a comenzar una serie llamada La Mayordomía. Es un tema que desconozco la razón, el motivo por el cual no se ventila de manera común dentro de la iglesia, porque todo parte del Evangelio, todo parte de Dios. Y en la medida que comencemos a escuchar esta clase de la mayordomía, se van a dar cuenta de que hay una relación que no se debe romper y es una relación directamente con Dios. Entonces, vamos a tener a partir de hoy, las próximas semanas, 4 o 5 semanas, 5 domingos, para hablar acerca de la mayordomía. Y la mayordomía implica una serie de cosas como el dinero, como la familia, como el tiempo. Saber cómo nosotros estamos administrando el tiempo, inclusive el tiempo de ocio. Cuando llega un momento que, no estoy haciendo nada. Inclusive en ese tiempo de ocio también nosotros tenemos que saber cómo lo estamos administrando. Porque a fin de cuentas, al final de nuestros días, nosotros vamos a rendir cuentas. A rendir cuentas a Dios por nuestra vida, por la vida de nuestra familia, por la vida de todo lo que hicimos. Y una vez que terminemos esa enseñanza acerca de la mayordomía, la cual yo les invito a que usted siga investigando y profundice más, porque son temas muy amplios que en la medida que uno va avanzando en ellos, se van abriendo otras ventanas para continuar profundizando en el tema. Así que en este tiempo, que es muy corto, pues no nos alcanza. La intención también es que ustedes vayan siendo guiados y por su propio interés vayan investigando acerca de la mayordomía, en este caso, ¿no? Posteriormente, que en lo que terminemos esta serie de la mayordomía, vamos a tocar, vamos a entrar en el tema de la membresía, la importancia de la membresía. ¿Quién dice que nosotros como iglesia tenemos que tener una membresía? Y toda esa serie de detalles lo vamos a ver también más adelante. Mientras tanto, que Dios nos lo permita. Lo cierto del caso es que hoy, demos gracias al Señor porque estamos aquí y vamos a dar comienzo a esta enseñanza llamada la mayordomía. Administrar no es fácil. Hay muchas personas que dedican, una vez que salen del bachillerato, dedican 5 años, por lo menos 5 años en la universidad para estudiar administración. Y una vez que culminan esos años, donde han aprendido teoría y técnicas de administración, pues reciben su título universitario como administradores. Y después se especializan, bien sea administrador de empresa, administrador de finanzas, administrador de deportes, en fin, eso tiene un campo muy amplio, lo que es la administración. Y esas personas están capacitadas, una vez se gradúan, para enfrentar retos que se les van a presentar justamente en su carrera profesional. Se entiende que estas personas están capacitadas, han sido adiestrados para ello. Sin embargo, Dios en su soberanía nos ha permitido a su creación, o sea, a ustedes y a mí, de que seamos administradores. Ciertamente no tenemos un título de universitario. ¿Hay alguien aquí que sea administrador de empresa? Ajá, mi hermana Elizabeth. Pero nosotros no tenemos ese título que ella tiene. Pero repito, Dios en su soberanía nos ha llamado también, nos llama para administrar algo más complicado que administrar para una empresa. Nos ha llamado para administrar una empresa que se llama la vida. Así que administrar la vida se convierte en un desafío para todo ser humano. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos administrando nuestro dinero? ¿Cómo estamos administrando la familia? ¿Cómo estamos administrando nuestra salud? Pero gracias a Dios nos dejó un manual
para conocer los principios básicos de la administración de la vida, la Biblia, su palabra. Así que Dios espera que todos seamos administradores y esto tiene implicaciones. Vivir con responsabilidad y usar nuestra inteligencia para poder administrar cada cosa que Dios pone en nuestras manos. Se van dando cuenta de que este es un tema interesante. Todo lo que Dios pone en nuestras manos, nosotros debemos saber administrarlos porque vamos a entregar cuenta por ello. ¿Y qué es lo primero que nos entrega Dios? ¿Qué es lo primero que nos dio Dios? La vida. En consecuencia, nosotros vamos a rendir cuenta por nuestra vida. Lo interesante de esto es que cada uno tiene la libertad de hacer con ella lo que quiera, de escoger lo que quiera. Pero, como decía mi abuelito, nunca falta un bendito pero. No somos libres de pagar las consecuencias que vamos a tener producto de la elección que nosotros escojamos. Por eso es que algunos tienen una vida más holgada que otra. A algunos se les hace la vida más difícil que a otros. Algunos llevan una vida tan pesada, tan afanada, que quisieran como que ya entregar todo y morirse. Otros, por el contrario, pues vive muy bien, económicamente muy bien, y tiene, pues por supuesto, por ese algo material que se llama dinero, puede vivir muchísimo mejor. Y ese sí no ve las carencias que el que no tiene. De tal manera que todo resultado en nuestras vidas depende de cómo nosotros hayamos hecho las cosas para ver el resultado que ahora tenemos. Comience a reflexionar. ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué yo no tengo dinero y el vecino sí? Aquel que roba, que hace maldades, mira cómo tiene esa camioneta. Y yo que voy a la iglesia no la tengo. Comencemos a reflexionar. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos haciendo las cosas de manera correcta? ¿Los canales necesarios para llegar al punto que nosotros queremos? Hay un principio básico y comienza reconociendo, y este principio dentro de la iglesia es un principio que comienza reconociendo a un rey como Salvador y Señor, Jesucristo. Así que administrador o mayordomo significa reconocer a Cristo como Salvador y Señor. Ahora, que hay un problema que se ha presentado también, sobre todo en muchas iglesias. Y cuando hablo de iglesias también me refiero, por supuesto, al hombre, a la mujer que converge en una iglesia, el que es cristiano. Que muchos, a pesar de que estas dos palabras, Salvador y Señor, comienzan con la misma letra, muchos reconocen a Cristo como su Salvador, como su proveedor, como su sustentador, pero muy pocos lo reconocen como Señor. ¿Y cuál es la diferencia? Que al reconocer a Cristo como Señor, Él es mi apoderado, yo soy su esclavo y estoy sujeto a su mandamiento. Pero en la práctica no ocurre eso. Muchas personas, creyentes y no creyentes, quieren los beneficios de Dios, pero no el compromiso con Dios. Entonces el tema de la mayordomía nos lleva ahí, a un compromiso. Y ya van a ver por qué. La mayordomía, esta palabra etimológicamente proviene del griego oikonomía, que significa el que administra una casa. La mayordomía entonces es el cargo, es el empleo del mayordomo, es la mayordomía, es la oficina donde está el mayordomo. Cuando se habla de la mayordomía, nosotros pensamos en palabras como responsabilidad, deber u obligación.
Y creemos que la mayoría es algo, o la mayordomía, es algo que hacemos con lo nuestro para Dios. Cuando dedicamos algo de nuestro tiempo para Dios, cuando damos algo de dinero para Dios, que es nuestro, cuando algo de nuestro esfuerzo lo vamos a ofrecer a Dios. Algunos piensan que deben hacerlo porque lo prescribe la ley, que hay que cumplir con la ley. A veces pensamos que Dios necesita algo de lo nuestro para hacer su obra, como si Él dependiera de nosotros. Pero cuando nosotros pensamos así, estamos profundamente equivocados. La mayordomía no comienza con nosotros. La mayordomía comienza con Dios. No comienza con deberes, no comienza con responsabilidades, no comienza con obligaciones. La mayordomía comienza con la gracia de Dios. A Él le plació salvarnos, por ejemplo. Y antes de preguntarnos qué tengo que hacer por Dios, debemos preguntarnos qué hizo Dios por mí. ¿De dónde proviene todo lo que yo tengo? El vestido que hoy tenemos, esta mañana, cada uno se vistió conforme a su gusto. ¿De dónde proviene eso? En tal sentido, debemos aprender que la mayordomía cristiana es la actividad libre, gozosa, de los hijos de Dios y de la familia de Dios para administrar los bienes que Dios les ha dado. Mis hermanos, la meta principal de este estudio es hacernos ver y entender la relación entre Dios, el mundo y su creación. Y una vez que entendamos esta relación, podremos hablar con el entendimiento acerca de la mayordomía. Y el propósito de la mayordomía bíblica es reconocer y honrar la soberanía de Dios sobre toda su creación. Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 1, creó todo lo que existe. Y por haberlo hecho todo, Él es el dueño de todo. De hecho, Dios es el único que tiene el verdadero derecho de ser el dueño de todo, porque todo lo creó Él. Nosotros siempre tenemos que usar algo que ya lo ha creado alguien. Si usted quiere comprar el iPhone de última generación, ya eso está creado y es suyo una vez que usted lo paga. Se quiere comprar un carro y va a la agencia y compra el carro, pero ya alguien creó eso. En cambio, Dios no. Creó todo lo que quería de la nada y por Dios, por eso Él es el dueño puro y absoluto de todas las cosas. No hay ningún otro que pueda reclamar lo que es de Dios. ¿Quién será el dueño actual? Me pregunto yo. ¿Quién será el dueño actual de este mundo? Según Génesis capítulo 1, no hubo ninguna transferencia del título del mundo. Dios sí entregó todo lo que había creado al hombre para que lo administrara, pero no se lo entregó como una posesión. Así que el hombre habría de ser mayordomo o administrador de todo lo que le pertenece a Dios. Disfrutar de algunos privilegios como el mayordomo, pero el hombre de ninguna manera se convirtió ni se va a convertir en el dueño de todo. Tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, pero no son nuestros hijos realmente. En Lucas capítulo 16, versículo 2, estaba hablando Jesús acerca de las parábolas y dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Aquí se nos está advirtiendo que la posición de mayordomo la podemos perder, nos las pueden quitar. Entonces aquí somos advertidos. ¿Y qué es un mayordomo? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un criado principal que se encarga de la administración de una casa o una hacienda. Es un hombre que dirige la propiedad, que libera al dueño de involucrarse en cada detalle. En algunos, como no está siendo supervisado de cerca,
puede ser descuidado, puede ser perezoso y hasta deshonesto. Eso puede ocurrir a un mayordomo. Si tiene la plena confianza, no lo están supervisando, entonces él puede hacer algunas cosas que no son correctas. Pero él es el encargado de administrar todo lo que el dueño de la casa, su amo, su jefe, le ha dado para que él haga el ejercicio de la mayordomía o administre. Y él tiene que rendirles cuentas a ese jefe por lo que le ha dado y cómo están todas las cosas. Rendir cuentas entonces por el dinero, rendir cuentas por el personal que tiene a su cargo, rendir cuentas por todo lo necesario que hay en la casa. Eso hace un mayordomo. El mayordomo es una persona apasionada por su trabajo, con una gran calidad humana y muy responsable. Realiza con amor su labor, establece metas, asigna labores, guía bien al resto del personal y cumple con los objetivos. El mayordomo es el encargado de realizar una supervisión constante para evitar fallos o problemas complejos. Como el mayordomo es quien acude y responde a consultas y problemas de los habitantes del edificio, de la casa, se agradece que estos tengan también una buena administración. Vamos bien hasta allí, ¿verdad? Es una simple, en el caso del significado del mayordomo, de sus quehaceres, pero esto vayan relacionándolo con ustedes mismos. Somos mayordomos de Dios, somos administradores de Dios. En tal sentido, vuelvo como decía al principio, ¿cómo estamos administrando todo lo que Dios nos ha dado? Nuestra vida, nuestra esposa, en el caso de las mujeres, sus esposos, los hijos, el hogar, el trabajo, cómo nos estamos relacionando con los compañeros de trabajo en la universidad, cómo estamos relacionándonos con los vecinos, cómo estamos administrando el tiempo que Dios nos permite disfrutar, un rato en la iglesia, en el trabajo, un momento de esparcimiento que también lo podemos hacer. Entonces somos mayordomos. Así como el mayordomo es encargado de administrar la casa y va a rendirle cuentas al jefe de todo eso, pues nuestro jefe es Dios y vamos a rendir cuentas por cada una de estas cosas que nosotros tenemos. Todo cuanto llegue a las manos nuestras proviene de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, leo el versículo. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme. Pongámosle un asterisco a esta palabra, multiforme. Multiforme gracia de Dios. El concepto bíblico de la mayordomía afecta a todo el aspecto de la persona. Y ya van entendiendo por qué. Porque vamos a rendir cuenta a Dios. Entonces esto va a afectar nuestra conducta, va a afectar nuestra manera de pensar. Pienso que esto va a reafirmar el fruto que nosotros estamos dando como creyentes. Tener conciencia de que todo lo que tenemos, de que todo lo que estamos haciendo, vamos a rendirle cuenta a Dios por eso. Entonces, ¿qué es la mayordomía? ¿Es lo mismo hablar de mayordomía que de administración? El concepto general que ofrece el diccionario de la Real Academia Española es un cargo que ejecuta administración o administrador. Así que si queremos profundizar en el tema, lo que vemos aquí en este breve significado, digamos que es un concepto un tanto chucuto, ¿verdad? Está como incompleto. Porque si hablamos de mayordomía bíblica, el concepto es mucho más amplio que la administración de bienes, aunque incluye la administración de bienes. ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario que nosotros conozcamos acerca de la mayordomía.
Saber que esta incluye la mayordomía del tiempo, la mayordomía de la familia, la mayordomía de los dones y por supuesto también la mayordomía del dinero. Así que esto tiene implicaciones de que la mayordomía bíblica es un estilo de vida. Un estilo de vida en que los seres humanos vivamos de tal manera que agrademos constantemente a Dios. Y parte del reconocimiento de que esta vida le pertenece a Dios y que su soberanía junto con el señorío de Cristo debe afectar la vida del creyente en todas sus áreas. Entonces, la mayordomía bíblica tiene que ver con la administración, es decir, con la toma de decisiones de todo lo que Dios les ha entregado. Y esto afecta los recursos materiales y también los recursos inmateriales. Por ejemplo, lo que pertenece a los sentidos, el espíritu, porque afecta las emociones, afecta las relaciones. Así que el ámbito de la mayordomía es muy amplio, como el del mayordomo. La mayordomía bíblica nos da cuenta de que el Señor es dueño de todo. Y por consiguiente, como ya lo he dicho, nos va a pedir que rindamos cuenta de todo lo que Él nos ha dado para ver ese resultado de la mayordomía que Él nos ha entregado. A veces queremos un teléfono, por citar un ejemplo, y hacemos todo lo posible por comprar un teléfono y cuando ya tenemos el dinero aparece otra circunstancia y tenemos que destinar ese dinero para eso y no podemos comprar el celular. Y vuelve otra situación y no puedo comprar el celular porque ahora me hace falta comprar aquello, pero después viene otra situación y no puedo comprar aquello. Pudiéramos pensar también de que desde el punto de vista de la mayordomía de Dios, a Dios no le interesa o no tiene destinado para nosotros en ese momento el celular. Pero nosotros nos empeñamos, porque estamos en nuestra carne, y mantenemos esa férrea lucha con nuestro espíritu, con nuestro discernir espiritual. En tal sentido, digo esto ¿por qué? Porque Él nos va a pedir cuenta de todo lo que nos ha dado. Pero vimos en el versículo anterior de Pedro, de que debemos ser buenos administradores y de que podemos perder nosotros la mayordomía. De pronto tenemos un vehículo o una casa y de acuerdo a las circunstancias que nosotros nos hayamos vivido, el resultado es que perdamos la casa, perdamos el vehículo. Pudiéramos decir allí que se perdió la mayordomía. Pero también tenemos que analizar qué pasó, por qué se llegó a ese resultado, qué hicimos. Entonces tenemos que tener conciencia de esto, cómo estamos haciendo las cosas. Porque como dije al principio, tenemos resultados buenos y otros malos y otros muchísimo mejor. Entonces, si el que está allá en la plaza, ¿por qué ese señor le va mejor que a mí? ¿O por qué veo que tiene un iPhone, yo no tengo un iPhone? ¿Tiene una camioneta, yo no tengo la camioneta? ¿Por qué él lo hace? Y no está trabajando. Imagínate todo lo que tiene. Y yo que trabajo y no lo tengo. Entonces, esto también es resultado de cómo nosotros hemos venido haciendo las cosas. Planificarnos, hermanos. Planificarnos porque sí, Dios nos permite humanamente que nos desarrollemos, que nos capacitemos en las diferentes áreas. Instituyó también instituciones educativas para que podamos allí acudir y nos preparemos y estudiemos. Todo eso inclusive lo ha dado Dios. La medicina, los médicos, todo lo ha puesto Dios. Hay muchos médicos que no son creyentes, pero han luchado ahí humanamente para ayudar a un creyente. Entonces Dios hace las cosas de esa manera.
A Él le place así. El Salmo 24, Salmo 24, versículo 1, nos dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que en él habita. Entonces, ustedes y yo somos del Señor, porque habitamos aquí y porque Él creó todo, incluyéndonos a nosotros. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, leo. Deuteronomio 10, 14. He aquí del Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces nosotros también somos de Dios, según nos lo dice aquí también el versículo de Deuteronomio. Del Señor tu Dios pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Así que entonces esto nos lleve a hacer ver de inmediato que nosotros pertenecemos a Dios, y no solo porque es nuestro Creador, sino también porque por medio de Cristo nos permitió la redención, la salvación. No olvidemos lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Comprado fuisteis por precio, no os hagáis esclavo de los hombres. Mis hermanos, al ciudadano de este siglo, 2025, marzo, le cuesta entender esto. Y cuando me refiero al ciudadano de hoy, por supuesto, estoy incluyéndolo a ustedes y a mí. Nos cuesta entender que Dios es dueño de todo y eso nos incluye a nosotros. Y eso tenemos que entenderlo para poder aplicarlo a nuestras vidas, porque este es el principio básico para comprender y hablar acerca de la mayordomía. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, leo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. No hay dudas de que la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestra vida debe estar incluido siempre todas las cosas que hay en la tierra, porque dice el versículo, son tuyas, Señor. El texto también se refiere a la posibilidad cuando queremos generar riquezas. El texto dice la victoria y la majestad. También se refiere al éxito que generan las mismas cosas y cómo se producen, confirmando. Además que en sus manos está la fuerza y el poder, también en sus manos está el dar grandeza y poder a todo. Ser productivos debemos ser nosotros. Y como somos productivos, debemos saber que no está fuera del alcance de la supervisión de Dios. Nosotros no estamos fuera de ese alcance. Por eso, si nosotros, los cristianos, trabajamos o hacemos negocios, emprendemos, esa intención de generar ingreso, ganar dinero, debe tener claro que podemos poseer riquezas, pero en coherencia con la supervisión de Dios, con los propósitos de Dios. Acuérdense que Dios también ve nuestro corazón, conoce nuestra intención. Entonces, ¿está mal que hagamos negocio, que queramos ganar dinero? No, no está mal. Pero ¿cuál es la intención con que nosotros vamos a hacer eso? Entonces, de allí depende los negocios que vayamos a hacer. Porque si para usted es un negocio ir a la tienda y apostar por el caballito o la vaquita, entonces allí la situación es diferente.
A lo mejor puede ganar dinero y porque a Dios le place, pero no porque usted es un experto en adivinar si va a salir la vaca, el pato, la guacharaca. O hacer negocios ilícitos, que sabemos se puede ganar dinero más rápido. Pero ¿cuál es la intención? Entonces debemos tener en cuenta eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y tener en cuenta que quien nos está supervisando no es mi esposa, no es el esposo, no es mi mamá, no es mi papá, sino es Dios. Así que la mayordomía también es delegada a nosotros por Dios. El Salmo 8 comienza y termina con una frase que reconoce un sentimiento de alabanza que dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Este es un sentimiento de alabanza, de agradecimiento de lo que el Señor ha hecho con él. David muestra también asombro en este capítulo cuando exclama: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y tú lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Tú lo has puesto bajo tus pies. Ahora, esto no es reconocido únicamente en este salmo. Si vamos al Génesis capítulo 1, versículo 28, leemos: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra para sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Aquí hay una evidencia de que la Biblia delega una autoridad al hombre y el hombre tiene que realizar ese trabajo. Así que como hemos venido entendiendo, no importa su oficio, el trabajo encomendado es administrar o mayordomía. Pero aquí en Génesis, en este versículo 28, ¿qué significa ese dominio o someted al que menciona? La Reina Valera, por ejemplo, lo dice someted. La Nueva Traducción Bíblica dice reinen sobre la tierra. La versión Dios habla hoy dice gobiernen. La Biblia de las Américas dice dominio. En conclusión, el original da cuenta de que un verbo es subyugar. Y viendo el contexto de la Biblia, el ser humano es llamado a ejercer mayordomía, a administrar y dirigir en el nombre de Dios. Ese es el sentido de lo que hay que hacer y de lo que es ejercer la mayordomía. ¿Y cómo debemos hacerlo para la gloria de Dios? De esa manera. Con responsabilidad, con conciencia de que todo lo que llega a nuestras manos proviene de Dios, de que el uso que le demos agradará o no a Dios, cómo estamos tratando a nuestra familia, a nuestras esposas, que a veces nos reclaman hasta por dejar la tacita donde no va. Bueno, a mí me pasa. Pero esa esposa me la dio también Dios. Y según la palabra de Dios, yo lo necesito, lo que tengo que hacer para obedecer a Dios es amarla. Con toda su rabieta. Que a la 1 de la mañana, que hay un zancudo, hay que matarlo. Entonces, hermanos, tengamos nosotros paciencia porque nos manda Dios a amar a esa mujer. Así que, ¿cómo debemos hacer esto para la gloria de Dios? No podemos olvidar lo que hay en esencia y que es, lo dice Juan en su primera carta, en su capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice 3 letras.
Dios es amor. Cuando el mayordomo se equivoca, ¿de quién es la prioridad que tiene que someter? Cuando él se equivoca, cuando comete un error, o cuando hace artimañas, malgasta, usurpa, lo administrado debe tener un propósito marcado por Dios y la función del mayordomo es que sea posible el cumplimiento de dicho propósito. El ser humano ha creído que tiene la absoluta propiedad de las cosas, de la casa que tiene, del carro que tiene, de la esposa y de los hijos. Todo dice o piensa que tiene todo el derecho sobre ello y por supuesto eso está mal. Y esto nos debe llevar a entender que la esencia de la mayordomía es rendir cuentas, e entregar un resultado por lo que se ha administrado. En el Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que dice allí en esa parábola? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Ser mayordomo no deja de ser un don de Dios. Se nos pide cuentas y se nos puede quitar la función de seguir siendo mayordomos. Y esto sigue siendo una disposición de Dios, si lo que estamos haciendo es correcto o no. Si hacemos un uso correcto de la mayordomía, el Señor también actuará de manera clara. O quise decir un uso incorrecto. El Señor entonces va a actuar en consecuencia. Y como decía al principio, todo esto de la mayordomía afecta nuestra vida. Es un estilo de vida. Como el ser cristiano es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque ahora hacemos las cosas que no hacíamos antes. Ahora tenemos conciencia de que vamos a agradar a Dios o lo vamos a entristecer. Entonces esa es una nueva manera de vivir. Ese es un estilo de vida. ¿Cómo estamos usando el dinero? Un elemento del cual no vamos a hablar hoy, pero sí en las próximas clases. Tampoco hemos hablado del tiempo, pero vamos a hablar acerca del tiempo, de cómo estamos administrando nuestro tiempo, del dinero, del tiempo, de la familia. El tema de la mayordomía es muy amplio, hermano, porque tiene que ver con todo lo que nos rodea en la vida. Así que no solo los dones, también nosotros vamos a reconocernos y debemos saber cuáles son los dones que nos ha dado nuestro Dios para hacer uso de ellos. Así que la mayordomía, por supuesto, el ejercerla y tener conciencia de esto, afecta a nuestra familia, afecta a nuestras relaciones, afecta también de la manera como nosotros, aún sin querer, estamos influenciando a otros. En el trabajo, los compañeros de trabajo se pueden dar cuenta, nuestros familiares se pueden dar cuenta de cómo ahora nosotros estamos comportándonos. La mayordomía incluye también nuestro pensamiento. En definitiva, toda nuestra vida, todo lo que acontece en nuestro diario vivir, tiene que ver con la mayordomía. Así que en conclusión, mis hermanos, la mayordomía establece que Dios es el dueño de todo. Todo le pertenece a Dios. Que la soberanía de Dios no se limita a las posiciones, sino que tiene que ver con una determinada manera de vivir. El Señor nos pide cuenta sobre la mayordomía, porque esa mayordomía ha sido delegada por Él. Si muchos padres se dieran cuenta de esto, yo creo que difícilmente dejarían su hogar, dejarían a sus hijos. Gloria a Dios porque nosotros vemos la vida diferente y que por muy pesada que se nos haga la situación,
creemos en Dios, nuestra fe está basada en Cristo. Y Él es el que sustenta y nos apoya en todas las cosas. Así que el Señor nos va a pedir cuenta, mis hermanos, sobre la mayordomía. Porque esa mayordomía nos la ha dado Él. Vivir la mayordomía no es una opción, es un deber cristiano. Así que esto es una consecuencia de ser creyente. ¿Quería ser cristiano? Dio una confesión de fe, se bautizó, sí, soy cristiano. Bueno, sométase ahora a estas verdades, a esto que demanda Dios en cada uno de nosotros. Decía un amigo allá en otra iglesia en Panamá donde yo estaba que ser cristiano no es jugar carritos. Y sí, es verdad, no es jugar. Es serio. Y a veces se hace como sacrificado, y ciertamente lo es, porque nos estamos despojando de cosas que hacíamos antes y que ahora vemos que no nos conviene, no nos hace falta. Por eso muchos dicen, estos cristianos lo que están es locos, son unos locos de carretera. No importa si a Cristo lo vilipendiaron, lo escupieron, le llamaron hasta diablo al mismo Jesús. Que nos digan a nosotros barriga verde, tripas azules, démosle gloria a Dios porque estamos en el camino correcto. La mayordomía cristiana no solo tiene que ver con la administración de bienes o recursos que el Señor de la vida en la vida nos encomienda como sus discípulos, sino que además tiene que ver principalmente con la administración integral de nuestras propias vidas. Así que les dejo esto como reflexión. Tengamos en cuenta cómo estamos tratando, cuál es nuestro grupo de amistades. Ojo, y no estoy aquí insinuando de que aléjese de esas amistades porque no le conviene. Usted sabrá. Pero si somos luz, aún es en esas amistades que tenemos, que no conocen lo que nosotros ahora tenemos, se lo podemos brindar. ¿Cómo estamos nosotros invirtiendo el tiempo con nuestras amistades? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo en nuestros estudios, en nuestra capacitación? El hecho de que usted sea jardinero, por citar un ejemplo, no significa que usted no se puede capacitar en referencia a ese oficio que hace. Porque yo de jardinería sé nada más agarrar una tijera y cortar todo eso, pero no sé podar una mata, no sé podar un árbol. Entonces eso lo hace una persona que es capacitada para ello. Así como el médico, de manera constante está estudiando, preparándose, y así en todo. Entonces tenemos que tener también conciencia de cómo nos estamos capacitando, o estamos perdiendo el tiempo las 24 horas del día en TikTok y en tantas cosas que hay en la red social. Tampoco estoy diciendo que es malo el TikTok o el Instagram o cualquier otra red social, sino cómo estamos invirtiendo el tiempo allí y si lo que estamos viendo nos está nutriendo realmente. ¿Cómo estamos nosotros influyendo sobre los demás? ¿Cómo estamos nosotros distribuyendo el horario del tiempo en nuestros quehaceres diarios? ¿Cómo nosotros estamos ganándonos el dinero? Todas estas cosas, mis hermanos, nos llevan a ese punto de la mayordomía, de todo lo que nosotros vamos a rendir cuenta por nuestra salud. A veces esperamos al último momento. Un dolorcito, le ponemos un pañito de agua caliente y ya resolvemos. Y yo les confieso, hermano, yo para tomarme una pastilla ya con el dolor de cabeza es porque ya eso está inmenso y está intenso. Me cuesta ir al médico, se los confieso. Y estudiando esto, bueno, agarra tu palo cochinero. Atiende tu salud. Porque físicamente me siento bien y juego futbolito con mis hijos.
y ahora esa actividad nueva que llaman pick and ball. Pero uno no sabe cómo está por dentro. Así que nosotros también vamos a rendir cuenta por nuestra salud, por nuestro tiempo de ocio. Hoy no tengo nada que hacer, todo está listo, tengo comida en la casa, a ver qué hago. ¿Cómo estamos invirtiendo ese tiempo de ocio también? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo con nuestra familia? Así que, hermanos, se dan cuenta, la mayordomía es muy amplia. Es un campo que abarca mucho y tiene que ver con nuestra vida, con nuestras circunstancias, con todo lo que nos rodea. Meditemos en esto, hermanos, y oremos para que todas estas cosas nosotros podamos pensar y darnos cuenta si verdaderamente estamos siendo buenos administradores, si estamos cumpliendo nuestro rol de mayordomo, como nos los dio Dios. Acuérdense que lo primero que nos dio Dios, ¿qué fue? La vida. En consecuencia, vamos a rendir cuenta por ello. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Así que el tiempo de ocio, de la salud, de la familia, del trabajo, del dinero, del horario que hacemos, tiene que ver con esa palabra que les mencioné hace rato, multiforme, que lo decía Pedro, la multiforme gracia de Dios de aquello que Él nos ha dado. Así que Dios nos ha dado todo esto. Esa es una multiforme de cosas que tenemos y por las cuales nosotros debemos administrar y vamos a presentar cuentas por ello cuando nos toque partir. La mayordomía afecta todos los aspectos de la persona. ¿Está claro? Espero que puedan analizar, reflexionar acerca de esto. Si Dios permite, la próxima semana continuaremos con esta serie de la mayordomía. Vamos a hablar acerca de la mayordomía del dinero. Cómo estamos administrando, cómo estamos dándole uso, cómo estamos buscando el dinero. Si Dios lo permite, lo veremos la semana que viene. Amado Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, porque estos temas son nuevos para nosotros, pero entendemos que todo proviene de ti, Señor, que todo lo que aquí se expone está filtrado por tu palabra, Señor. Nada es inventado por el conocimiento humano, Señor. Aquí estamos reafirmando lo que tú has dicho, Señor, lo que tú has escrito, Señor, lo que tienes instruido para cada uno de nosotros. Guárdanos, Dios Padre Todopoderoso. Cuida a mis hermanos, Señor. Cuida sus corazones, Señor, su intención, Señor, así como también la mía y mi corazón, Dios Padre Todopoderoso. Porque tenemos conciencia que todo lo que tú nos haces, todo lo que tú nos llega, todo lo que tú nos provees, Señor, proviene de ti, Señor, y vamos a rendirte cuentas en algún momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Sin tu ayuda no lo podemos hacer. Te damos gloria y honra a ti, Dios Padre Todopoderoso. Guarda nuestros corazones, prepáranos, Señor, para esta mañana escuchar tu mensaje que escucharemos en la voz del pastor. Guárdalo, guíalo, Señor. Ayúdalo para que hable Él por medio de ti y no por su propio conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.